¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. La relación entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, que está próximo ya a concluir su sexenio, y la prensa, no ha sido nada fácil, ha sido novedosa en muchos aspectos y ha estado llena de diversos momentos. Y me parece que se tiene que separar en dos partes en realidad. Por un lado, ¿no? Los debates que hemos visto con periodistas como Ernesto Ledesma, como Julio Astillero, voces críticas que siempre han estado ahí, sin importar quién se encuentre en el poder y quienes mantienen, por supuesto, una línea de conducta muy clara en cada uno de sus pronunciamientos. Y por el otro lado, comunicadores, periodistas, quienes responden a una finalidad netamente política, netamente comercial, y que se han caracterizado por el golpeteo constante en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido testigos de cómo Carlos Loret de Mola, como Víctor Trujillo, como Adela Micha, como Raimundo Riva Palacio, como Ricardo Alemán, como el propio Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, se han dejado llevar en muchas ocasiones incluso por esa incomodidad, por ese coraje, por esa molestia que les genera la figura del político tabasqueño, que de una u otra manera afectó sus intereses al tomar decisiones como por ejemplo disminuir el presupuesto en materia de medios que fue sumamente boyante con Enrique Peña Nieto. Esto por supuesto no gustó ni a los dueños de medios ni tampoco a conductores o periodistas que de una u otra manera sacaban una muy buena tajada de ese dinero. Vimos reportajes o presuntos reportajes totalmente alejados de una intencionalidad periodística, que no pasan la prueba del ácido, así de sencillo, que no cumplen con características básicas en momento dado de reportajes de investigación o de denuncias, que tengan una finalidad social, colectiva, de dejar en claro la corrupción que impera en ciertos aspectos, y que siempre esconde una mano que va más encaminada, por supuesto, a cobrar estas viejas facturas de las cuales estamos hablando. Vivimos en un país en donde incluso se ha llegado a mencionar que la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacia estos comunicadores genera violencia en contra del periodismo, y se le ha querido achacar precisamente las agresiones en contra de reporteros, de reporteras, de periodistas que están al pie del cañón, y quienes critican al verdadero poder en muchas ocasiones, quienes denuncian a la narcopolítica, quienes denuncian el lavado de dinero, quienes denuncian a empresarios, a las pandillas de cuello blanco que tienen un traje de Armani, quienes denuncian los daños ecológicos, por ejemplo, quienes denuncian las agresiones en contra de activistas, banalizando completamente la violencia en contra del periodismo, banalizando completamente las verdaderas razones por las cuales un periodista, un reportero, una reportera de investigación son víctimas de este tipo de acciones. Y es ahí cuando uno comienza a preguntarse, ¿en qué momento el comunicador o el periodista se vuelve protagonista de su propia historia? ¿En qué momento el comunicador o periodista busca llamar la atención con un afán netamente protagónico, y se olvida completamente de la realidad que padecen muchos otros colegas, quienes sí son víctimas de agresiones, quienes sí son víctimas de amenazas, quienes sí son víctimas de persecuciones? Y esto lo planteo por el siguiente caso que llamó mucho nuestra atención y que desde la mañana se lo íbamos a comentar, pero bueno, no lo hicimos, y que tiene que ver con Joaquín López Dóriga y con el propio Ciro Gómez Leiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que en redes sociales el periodista Joaquín López Dóriga y otros internautas criticaron el desayuno que ofrecieron a los comunicadores independientes que se reunieron con el mandatario federal en el Encuentro Continental de Periodistas Independientes en Palacio Nacional. Las palabras textuales que dijo Andrés Manuel López Obrador son: sobre el desayuno, me molestó mucho lo que hizo López Dóriga. Ya Joaquín está muy enojón, corajudo. Yo fui el responsable que le dije a Jesús, hay que prepararle un desayuno, un café. Entonces hicieron desayunos modestos, una cajita de huevos revueltos, hicieron un escándalo con eso, fue lo que dijo el presidente de la República. Si usted escucha el tono en que lo dice Andrés Manuel López Obrador,
dista mucho de ser una amenaza, una advertencia, un señalamiento, incluso hasta agresivo, cuando hace el comentario de que está muy corajudo, está ya muy enojón. Y esto no lo digo yo, cheque simplemente el audio, precisamente que emana de la conferencia mañanera. Por su parte, esto fue aprovechado por Joaquín López Dóriga, no para literal, perdón que lo diga así, pero literal, para victimizarse, para asumir una postura de perseguido, una postura de alguien que es satanizado desde el poder. Se agarró la frente, bajó la cabeza y dijo, presidente, esta es la primera vez que me preocupa usted, cuando dice que se enojó mucho conmigo por un comentario que hice de sus youtuberos. Los que gritaron, es un honor estar con Obrador. Sí, presidente, me preocupa. Y más que por mí, que ya le digo, yo que tengo la piel de elefante por mi familia, dice, yo que tengo la piel de elefante me preocupa por mi familia. Fue lo que expresó el comunicador que agregó. Usted dirá que está enojado, que lo enojé mucho, porque un presidente enojado es capaz de muchas cosas. Entonces yo le hago un llamado a la serenidad. A mí me parece que la teatralidad por parte de Joaquín López Dóriga está más que hecha y nos muestra precisamente el nivel que vive actualmente un personaje que durante muchos años, pero muchos años, se convirtió en el líder de opinión más importante de la televisión mexicana al conducir el espacio de mayor rating y de mayor peso político comunicacional en materia de medios electrónicos, a tal grado que se ufana de llevar el apodo del teacher, un apodo que le brindaron seguramente sus colegas, sus compañeros y compañeras de trabajo. Joaquín López Dóriga fue parte de sexenios verdaderamente represores desde José López Portillo, el propio Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Incluso él mismo, no en una, en varias ocasiones, sintió la mano dura, la mano de hierro de políticos a los que de una u otra manera había incomodado por algún tipo de comentario que no llegaba ni siquiera realmente a ser un verdadero cuestionamiento, pero que había cruzado cierto umbral que se permitía en esas épocas. Precisamente él sabe lo que es de verdad incomodar a un presidente, y no porque él lo haya hecho con una finalidad periodística, sino porque se dio cuenta de lo que sucedía precisamente a su alrededor. Durante muchos años fue parte de este sistema, de esta mercantilización de la información, se convirtió en un mercenario completamente de las noticias, el cual acalló las voces de compañeros, de colegas que sí fueron perseguidas, que sí fueron perseguidos, que fueron sacados del aire. Fue capaz incluso de minimizar situaciones como las que en su momento vivió Carmen Aristegui, tanto en el sexenio de Vicente Fox Quesada como en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También, por supuesto, de una u otra manera, trató de, sí, minimizar también lo que pasó con José Gutiérrez Vivó, con la salida de Monitor. Y no solamente eso, en muchas ocasiones fustigó desde esa élite, desde ese parnaso periodístico televisivo, a periodistas que de una u otra manera se atrevían a levantar la voz y denunciaban precisamente las corruptelas. Fue de las voces que defendió de manera denodada el FOAPROA. Fue de los personajes que le levantó la mano a Felipe Calderón Hinojosa, que con sus trabajos periodísticos buscaba convencernos de que íbamos ganando la mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Fue quien destacó las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Fue quien abrazó con singular alegría esa transición fingida, esa alternancia pactada, esa burla a la democracia que fue la elección en donde Vicente Fox Quesada llega precisamente al poder. Yo recuerdo perfectamente cómo cuando Joaquín López Dóriga no se había enterado de que la orden era de que Vicente Fox llegara a Los Pinos, se intentó incluso ridiculizar al entonces candidato del Partido Acción Nacional, como acostumbraba hacerlo en muchas ocasiones con todo aquel que de una u otra manera incomodara al poder. Joaquín López Dóriga es el ejemplo palpable de un reportero que se corrompe
a sí mismo, que logra tener tanto poder y tanta influencia gracias precisamente a lo que es una pantalla de televisión, que pierde el foco y que de verdad cree que es un teacher, que de verdad cree que es una referencia y que de verdad cree que es un ejemplo para generaciones venideras. Joaquín López Dóriga es una de las personas más antiéticas que se han parado en un medio de comunicación y que hoy por hoy se mantiene cada día con menos espacios, no porque hay un acto de censura, sino porque su credibilidad va menguando conforme avanzan las épocas. Y efectivamente, es un personaje que cada día se ve más y más y más molesto al aire. ¿Cómo olvidar la ocasión en que la secretaria del Medio Ambiente, perdón, la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel, lo ridiculizó? Perdón que utilice un término tan fuerte, pero así fue, porque Joaquín López Dóriga había lanzado críticas sin ningún tipo de base, afirmando cosas que después le demostraron que no eran así. ¿Cómo olvidar cuando Joaquín López Dóriga empezó a hablar en redes sociales con pura información falsa, a repostear o retuitear, como ustedes quieran, información, notas, imágenes que no correspondían a la realidad, pero que tenían un solo fin, golpear a una administración? ¿Cómo olvidar cuando regañó a Xóchitl Gálvez porque la candidata no era lo que estos personajes habían vendido? Y sabían perfectamente que su debacle era su propia debacle porque ellos la apoyaron y ellos quisieron convencer a muchos mexicanos y mexicanas de que era una verdadera opción de gobierno. ¿Cómo olvidar que Joaquín López Dóriga literalmente pedía que se votara por el PAN y por el PRI, a pesar de que si alguien supo las tragedias que provocaron estos dos partidos fue él, porque siempre fue un hombre sumamente cercano al, al poder, con excepción por ahí de una etapa? Entonces, hablamos de un hombre que sabe perfectamente cómo teatralizar la información, que sabe perfectamente cómo manipular la nota, que sabe perfectamente cómo jugar ante la cámara, que sabe perfectamente cómo manejarse en el discurso y en la narrativa. Hablamos de un hombre que si de algo ha dejado huella Joaquín López Dóriga es que es el teacher del sistema, es decir, de ese sistema putrefacto, de ese sistema neoliberal que tanto daño le ha hecho no solamente a México, sino a muchísimos y a muchísimos ciudadanos en todo este planeta y que ha tenido en la televisión, en la radio y en la prensa y también ahora en redes la base fundamental para justificar sus propias atrocidades. Joaquín López Dóriga llegó a tener tal nivel de soberbia, y esto no me cansaré de reiterarlo, que se atrevió a extorsionar a una de las mujeres más ricas de este planeta, de este país, perdón usted. De ese nivel era precisamente Joaquín López Dóriga y toda la estructura que hay ahí. Yo tenía un maestro, y nunca se me va a olvidar ese dato, y lo comparto con ustedes, creo que ya lo hice, pero lo vuelvo a compartir, que nos decía, un periodista honesto vive bien, puede vivir tranquilo, ¿no? Sin grandes lujos, ni mucho menos, pero llevar una vida tranquila, ¿no? Resultado precisamente de su esfuerzo, de su trabajo, de su credibilidad y de su preparación. Pero ningún periodista honesto tiene un yate, Joaquín, ninguno. Y quien dura tantos y tantos y tantos años al frente del noticiero nocturno de Televisa, no es porque incomodara a nadie con sus preguntas, con sus notas, con su información, o bien con su conducción o su presunto periodismo de investigación. A quien retiran porque deja de ser útil, a quien retiran porque simple y llanamente deja de ser vendible, no quiere decir que sea un periodista disruptivo, ni mucho menos Joaquín López Dóriga. Lo que le dijo el presidente López Dóriga simplemente fue una expresión que él aprovecha para hacer lo que ha hecho durante toda su carrera: teatro, teatro informativo. Y en el caso de Ciro Gómez Leiva, bueno, el rumor que hay, y no me gusta a mí comentar rumores, ni mucho menos, pero es que él se retira de la pantalla el 17 de octubre. Veremos si es cierto o no es cierto. No me quiero referir a eso. Me quiero referir a esta postura también del propio Gómez Leiva al referirse al presidente de la República. Porque Gómez Leiva se ve igual que Joaquín López Dóriga, enojado, frustrado, incómodo. Él argumenta que el presidente lo ha evidenciado, lo ha cuestionado, lo ha atacado desde la mañanera. E incluso en algún momento, no él, eso hay que dejarlo muy en claro, él nunca lo hizo. Hubo seguidores de Ciro Gómez Leiva que quisieron achacar al presidente de la República esas expresiones, el atentado que sufrió el comunicador de Radio Fórmula y de Grupo
y de Grupo Imagen. La realidad es que lo que le molesta a personajes como Ciro Gómez Leiva, como el propio Joaquín López Dóriga, es ser evidenciados de una u otra manera de sus propios errores, de sus propias prácticas, de esas prácticas que los llevaron a subsistir durante muchísimos años y más bien dicho, corrijo, no a subsistir solamente, a destacarse como tales. Llegaron a tener un nivel que solamente se explica cuando el poder te bendice, cuando el poder te lleva de la mano, cuando el poder te pasa la información que requieres para poder ser útil al mismo. ¿Usted cree en realidad que si Joaquín López Dóriga o Ciro Gómez Leiva alguna vez hubieran cuestionado a fondo la corrupción del PRI, alguna vez hubieran cuestionado a fondo el vínculo del crimen organizado con el PAN, hubieran durado lo que duraron en las pantallas? ¿Hubieran estado tanto tiempo siendo referentes en un programa como Tercer Grado, por ejemplo? Esto no es así. La realidad es que lo hemos dicho en otras ocasiones, y seamos claros, un medio corporativo jamás será el lugar para ejercer un periodismo libre. Jamás, por sus propios intereses que tiene. Y esos intereses están por encima de cualquier posibilidad de conocer la verdad. Por lo tanto, personajes de este tamaño, quienes se encumbraron, se fortalecieron y se consolidaron durante una época en la cual los medios electrónicos jugaron un papel de normalización, de mercantilización y de engaño hacia la población en torno a la verdad y a las noticias, perdón, pero son ejemplo palpable de lo que hoy por hoy las audiencias comienzan a cuestionar. Y en el caso de Joaquín López Dóriga, pues simplemente el teacher, como él se menciona y todos los que están a su alrededor le veneran, pues confirma que en cada espacio representa muy bien un papel. Ese papel que vaya que les enseñó su maestro, sin duda alguna, pero sobre todo un papel que deja muy en claro, pero muy, muy en claro, la calidad comunicacional que tienes, lo que buscas y lo que realmente emanas de cada una de tus expresiones. ¿No les parece? Como siempre un gusto, como siempre un placer de verdad que nos acompañen. Si les gustó el video, échale el pulgar arriba si son tan amables. Déjenos por supuesto sus comentarios, sus puntos de vista. Suscríbanse, suscríbanse. Vamos por los 300,000 por supuesto. Y ya lo saben, si tienen oportunidad, si tienen chance, échenos super chat, échenos super gracias. Únanse al canal que son en este momento nuestras tres formas de monetización. Y le reitero entonces, ve el video, le pone pulgar arriba si le gustó, lo comenta en la cajita de comentarios, lo comparte, por supuesto, y se suscribe. Al ratito viene el abogado Eduardo Andrade, maestro constitucionalista, para hablar sobre debe haber o no debe haber juicio político en contra de los jueces que intentan suspender la reforma judicial, qué tanto aplica realmente estos amparos. Él lo va a profundizar con ustedes aquí en nuestra comunidad. Yo les agradezco como siempre, y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.